punto de fusión y ebullición. Se llama punto de fusión al grado de temperatura en el cual la materia en estado sólido se funde, es decir, pasa al estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia. Significa que no depende de su tamaño o de masa. Por otro lado, tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la que se produce el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. A esa temperatura la presión de vapor de un líquido es una atmósfera. En el Sistema Internacional de Medidas se mide en grados Kelvin. Punto de fusión y ebullición en la tabla periódica. Podemos encontrar en nuestra tabla periódica los datos acerca del punto de fusión y ebullición, generalmente en la parte trasera de esta. En el puesto número 3 de la columna de datos encontraremos el punto de ebullición, mientras que en el puesto número 4 de la columna encontraremos los datos acerca del punto de fusión. Radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Es la mitad de la distancia intermolecular mínima que presenta una molécula diatómica de ese elemento en un estado sólido. Debido a que un átomo no tiene un radio fijo y definido, se tomarán dos átomos idénticos enlazados. Al encontrar sus núcleos, estos se medirán uno respecto del otro, para así saber la distancia entre ellos, misma distancia que será dividida entre dos. De esta forma tendríamos una aproximación más acertada al radio atómico. La ubicación del radio atómico en la tabla periódica. Por un lado, tendremos a la tendencia del radio atómico por grupo. En este caso compararemos dos elementos de un mismo grupo de la tabla periódica. Se consideró al hidrógeno y al litio. El hidrógeno tiene un electrón en su último orbital. Por otro lado, el litio cuenta con dos orbitales, y en el último se encuentra un electrón, mismo que comparándolo al último del electrón del hidrógeno, este se encuentra más alejado del núcleo. De esta forma, entre más bajamos, mayor será el radio atómico de los elementos ordenados por grupo. Por otro lado, tenemos las tendencias del periodo, que se encuentra representado en la imagen del lado derecho. Para el caso de las tendencias de periodos, es importante recordar cómo se comporta la carga nuclear efectiva, misma que aumenta de izquierda a derecha, lo que significa que los átomos que se encuentren más a la derecha tendrán sus electrones más atraídos hacia el núcleo. Esto nos indicaría que su radio sería menor. Por el lado contrario, al tener menor carga nuclear efectiva, sus electrones se encontrarán más dispersos, por lo que su radio sería mucho mayor. En palabras más concretas, el radio atómico es inverso a la carga nuclear efectiva. En esta diapositiva tenemos representado cómo se comporta el radio atómico en la tabla periódica, de acuerdo a grupos y periodos. En cuanto a grupos, tenemos que de arriba hacia abajo encontraremos mayor radio atómico. Por otro lado, en periodos, este irá de derecha a izquierda. Radio iónico. El radio iónico es, al igual que el radio atómico, la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón más estable, más alejado del mismo. Pero esta vez no estaremos haciendo referencia al átomo, sino que al ión. Recordemos que un ión es el elemento que gana o pierde electrones. De un lado tenemos a los cationes, que están representados en la figura del lado izquierdo. Se utilizó al magnesio, el cual está perdiendo dos electrones para así convertirse en magnesio con dos cargas positivas. El núcleo, al atraer menos electrones, tendrá más carga positiva para cada electrón, lo que significaría que se encontrarán más juntos. Por otro lado, el radio atómico del magnesio neutro será mayor al radio atómico del magnesio con dos cargas positivas. Los cationes siempre tienen un radio menor que el átomo neutro, ya que están perdiendo electrones. En la figura del lado derecho estaré representando a los aniones. En este caso tenemos al cloro, el cual está ganando un electrón para así convertirse en cloro con una carga negativa. En este caso se tiene un electrón más, a lo que se tendría menos cargas positivas a cada electrón, de tal forma que se encontrarán más dispersos. Entonces, el cloro neutro tendría una carga positiva de más. Al tener más carga positiva, su radio será menor. Contrariamente, el anión tendrá un mayor radio atómico que el átomo neutro. Energía de ionización. Es la energía mínima para que un átomo neutro en estado
gaseoso y estado electrónico fundamental, cede un electrón de su capa más externa y así da lugar a un ion con más una carga positiva, también en un estado gaseoso fundamental. Energía de ionización. En este caso toca hablar de la energía de ionización de acuerdo a la tendencia en grupo. En los grupos los electrones estarán más alejados al núcleo mientras vamos bajando, así que tendrán una menor atracción. Contrariamente, cuando vamos subiendo el radio es menor, lo cual indica que sus electrones se encuentran más cercanos al núcleo, así que su atracción será mayor. De igual forma, la energía será mayor para liberarlo, lo cual nos indicaría que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Energía de ionización de acuerdo a la tendencia en periodo. Se tendrá que considerar nuevamente la carga nuclear efectiva, la cual nos indica que los átomos que se encuentran más a la derecha de sus electrones estarán más atraídos al núcleo de su átomo. Nuevamente, si se encuentran mayormente atraídos, mayor será la energía de ionización para liberarlos. Así que la energía de ionización en el caso de los periodos será mayor de izquierda a derecha. Finalmente tenemos representada la energía de ionización en la tabla periódica, de acuerdo a la tendencia en grupos y periodos. En grupos irá de abajo hacia arriba y en periodos de izquierda a derecha. Unidad electrónica. Es la variación de energía que se produce cuando un átomo neutro en un estado gaseoso y en estado electrónico fundamental adquiere un electrón para dar lugar a un ion mononegativo. También en estado gaseoso fundamental. De acuerdo a la tendencia en grupos, consideraremos el radio atómico, el cual nos indica que entre más abajo se encuentre del grupo los elementos, más alejados del núcleo estarán sus electrones. Así que nos será mucho más fácil captar a los que se encuentren más arriba del grupo, que son los que tienen menor radio atómico. Unidad electrónica. De acuerdo a la tendencia en periodos. Una vez más consideraremos la carga nuclear efectiva, misma que aumenta de izquierda hacia la derecha, en donde se encuentran los electrones más atraídos hacia el núcleo. Así que de igual forma, será más fácil captar al electrón en la misma dirección que la carga nuclear efectiva. Tenemos representada la afinidad electrónica en la tabla periódica, según la tendencia en grupos y periodos. En grupos, la afinidad electrónica irá de abajo hacia arriba. En cuanto a los periodos, la afinidad electrónica irá de izquierda a derecha. Electronegatividad. Es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia sí el par de electrones que comparte con el átomo al que está unido por un enlace químico. En cuanto a los grupos, tendremos que de abajo hacia arriba encontraremos una mayor electronegatividad. Electronegatividad de acuerdo a la tendencia en los periodos. La carga nuclear efectiva va de izquierda a derecha. Nos indica que los átomos que se encuentran en el lado derecho estarán más unidos y a la vez más atraídos hacia el núcleo. Del mismo modo, mientras más a la derecha se encuentran los átomos, mayor será la electronegatividad. La electronegatividad irá al mismo sentido que la carga nuclear efectiva. Realmente tenemos representada la electronegatividad, tanto en grupos como en periodos. En grupos irá de abajo hacia arriba y de periodos de izquierda a derecha.